Continuamos con el día, amigos. Antonio Taveras Guzmán es el senador electo de la provincia de Santo Domingo. Es empresario, fue presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero al mismo tiempo que dirigente empresarial, ha mostrado ser una persona preocupada por los problemas sociales, sobre todo de los más desfavorecidos por la sociedad. Y emprendió casi como un Quijote una propuesta de candidatura senatorial que fue poco a poco concitando apoyos, bueno, al extremo de que lo postuló entonces una coalición, principalmente el PRM, pero con varios partidos aliados también, organizaciones populares, en fin. Y hoy día es el senador electo de la provincia de Santo Domingo, la más poblada del país. Bienvenido al día. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, gracias por la invitación. Excelente. Bueno, estamos aquí ya como senador electo, después de 5 meses y medio, una campaña dura, muy fuerte, muy intensa. Pero gracias a Dios salimos victoriosos. Este pueblo nos permitió que les acompañáramos, ¿no?, durante 4 años. Bueno, el electorado percibió buenas intenciones en esa candidatura, pero ahora esas buenas intenciones hay que llevarlas a la realidad, a que se concreticen. Entonces, quisiera que nos contara primero tus prioridades de proyectos para el Senado. ¿Qué piensas presentar? Mire, indudablemente que el país, producto de la pandemia, el mal manejo de la crisis de la pandemia, ha caído en una situación de descalabro económica, ¿no? Pero también en una situación donde el virus ha estado en aumento cada día más. Entonces no hubo un plan específico, una hoja de ruta que nos dijera a nosotros qué se estaba haciendo. El gobierno se dedicó a contar muertos, a contar por la televisión todos los días los infectados. Aquí hay que empezar un plan inmediatamente para estabilizar la pandemia. Eso es urgente, sobre todo en la provincia. Aquí hay que empezar un plan de recuperación económica, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, incentivos fuertes y estímulo hacia la pequeña y mediana empresa. Esos son dos ejes fundamentales donde todos tenemos que concentrarnos en estos momentos. Y la austeridad desde el gobierno central, reducción del gasto, pero no del gasto superfluo, no del gasto social. Reducción de una serie de incentivos que tienen, por ejemplo, el Senado. El Senado tiene que ir a una austeridad total, terminar con el llamado barrilito, con las exoneraciones, con todas esas cosas, con dinero que le dan a un senador en una época determinada, las cuaresmas, Navidad. Creo que el Senado tiene que someterse a una gran austeridad para ahorrar ese dinero del presupuesto del Senado y pasarlo al gobierno central. El mismo gobierno central tiene que someterse a autoridad rápido. Altos sueldos de funcionarios hay que rebajarlo. En fin, una austeridad total para poder empezar a salir de esta crisis, sobre todo mandar un mensaje de que los mismos funcionarios tienen que ser los primeros sacrificados frente a una situación de crisis como esta. Pues esas son prioridades fundamentales de todo un gobierno y nosotros del Senado vamos a impulsar que eso sea así. Nosotros Antonio, nos toca la provincia más importante. Sí, adelante, por favor. A nosotros nos toca la provincia más importante, la más poblada, tiene más de 3 millones, casi 3 millones y medio de habitantes. Es una provincia pobre, muy desigual, no hay empleo, hay falta de todo, agua, no hay una representación
del Estado Dominicano. En fin, son 7 municipios, 8 distritos municipales, carentes prácticamente de todo. La capital, vamos a llamarle así, que Santo Domingo Este, es donde más o menos la situación luce un poco mejor, pero Los Alcarrizos, Pedro Brán, Santo Domingo Norte y toda esa zona es un desastre. Hay falta de todo. Un sistema hospitalario que es insuficiente, era insuficiente antes de la pandemia y ahora es más insuficiente con esta pandemia cuando está afectando mucho a la provincia. En la agenda territorial hay muchas cosas que hacer. Nosotros hemos llamado a una mesa de concertación de la provincia. Lo mismo que Luis, el compañero Luis, ha llamado a una gran concertación nacional para sacar adelante este país. Todos los sectores, pienso que aquí no hay bandería política de este momento, todos los sectores sociales, económicos, empresariales, movimiento social, movimiento religioso, todos tenemos que mirar que estamos ante una situación de una crisis social de mucha envergadura. Aquí va a haber muchas pequeñas empresas, medianas empresas, que son la mayoría del tejido empresarial quebrada por esta situación, mucho desempleo. Entonces, el gobierno central tiene que hacer una serie de reformas rápidas, sobre todo con el gasto. Nosotros pensamos que tenemos que ir a una reforma fiscal integral donde se reduzcan una serie de incentivos que se le dan a algunos sectores que ya no tienen razón de ser. Sí. Sí, Antonio, sí. Primero unirme a las felicitaciones por tu elección como senador del PRM por la provincia de Santo Domingo y desear que puedas hacer una buena labor desde estas nuevas responsabilidades. Tú has mencionado una serie de dificultades que afectan a la provincia de Santo Domingo y que afectan al país. Pero claro, muchas de ellas serían competencia directa del gobierno central y de las políticas públicas que el gobierno central priorice a partir de su gestión el 16 de agosto. Específicamente desde el Senado, ¿qué iniciativas legales o medidas de control, de fiscalización llevarás a cabo para contribuir con esas acciones que desde el Poder Ejecutivo se tienen que implementar? Mire, recuérdese que yo tengo que cumplir un papel importante de representación de los ciudadanos que me eligieron en la provincia. Y esa agenda territorial de representación es un papel que lo voy a cumplir, aunque muchas cosas que hemos mencionado son actividades del gobierno central, pero yo como representante de la provincia tengo que impulsar que eso se haga en la provincia, un mayor presupuesto para hacer todo lo que hay que hacer en la provincia. Mire, yo vengo a la política y he asumido esta candidatura y siempre he dicho que lo he hecho porque quiero vivir en un país decente, en un país de reglas, un país de derechos, no un país de privilegios. Entonces, en ese sentido, nuestra sociedad ha estado dando muestras de ser una sociedad quebrada, rota, donde nadie cumple ley, donde las leyes son sugerencias y donde sobre todo el borrón y cuenta nueva que históricamente se ha implementado ha hecho mucho daño a este país. Yo pienso que el borrón y cuenta nueva debe acabarse. Pienso también que nosotros como senador vamos a impulsar una serie de leyes en un bloque, porque aquí hay muchas leyes contra la corrupción, pero no se cumplen, otras son muy ambiguas. Pero nosotros pretendemos endurecer esas leyes. Y la vigilancia del Senado, que es una de sus funciones frente a aquellos que quieran robarse el dinero del Estado. Pienso que aquí hay que acabar con la impunidad, la corrupción del pasado, todos estos casos de corrupción que se han denunciado y que se han demostrado, casos de Brecht. Yo pienso que eso hay que llevarlo a las últimas consecuencias y yo seré un abanderado de eso. El problema de este país es el central.
de todos los problemas es un problema institucional y la corrupción se da por eso, por la falta de controles institucionales, por un Congreso que no ejerce su papel. Entonces, nosotros vamos a estar con esa agenda permanente de lograr un país más institucionalizado, un país sin corrupción, o un país donde cualquiera que trate de cometer actos de corrupción, pues que tenga una justicia independiente, que ajuste cuenta con eso. Porque al fin y al cabo, la corrupción es un crimen social que afecta a 10 millones de habitantes. Entonces, si queremos vivir en un país decente, eso hay que terminarlo. Mire, a nosotros no, el problema medioambiental, el problema de la ley de agua, el problema de territorial, o sea, aquí la desigualdad territorial es enorme. Hay muchas cosas, mucho que hacer, Antonio, sí. Una de las preguntas que tenía, ya las respondiste espontáneamente, y es sobre los privilegios que tienen los legisladores. Yo he dicho, por ejemplo, desde que empecé mi campaña. Pero perdón, déjame, déjame agregarle algo. Sí. Justamente por ser la provincia más poblada, la de Santo Domingo, y ese es uno de los elementos que se calculan para el cofrecito. Eso ha venido dejando más de 1 millón de pesos mensuales, ¿verdad? Para quien representa. 1.550.000. 1,5 millones mensuales. Sí. Tú quieres quitar eso, pero también están 2 exoneraciones de automóviles por cada periodo que de manera descarada son utilizados para mercadearlo, para venderlo, restándole al fisco los ingresos por automóviles de superlujo. ¿Tú incluirías también la supresión de las exoneraciones de vehículos? Claro. En mi caso particular he dicho que yo no quiero ningún tipo de privilegio, nada que no se le pueda dar a un ciudadano común de la calle. Le dan hasta la goma del vehículo. Yo no quiero, ¿entiendes? Yo he dicho, es una perversidad el manejo de 1.500.000 pesos de forma discrecional y personal, como lo hizo la senadora saliente, ¿no? Y ella va a tener que rendir cuenta de eso. Entonces, yo renuncio a ese tipo de privilegios. A mí no renuncio a las exoneraciones, hasta el pasaporte diplomático, si no lo tengo que utilizar. A mí me gusta hacer mi fila en los aeropuertos y leer un libro mientras hago fila. O sea, yo pienso que un senador, un diputado tiene que ser un ciudadano común, un ciudadano que se va a dedicar a servirle a este país y tiene que saber que tiene que vivir un sueldo. En mi caso, yo soy empresario. Alguien diría, pero usted no lo necesita. Bueno, pero yo tengo lo que necesito para vivir porque me lo he ganado durante 30 años. Y como quiera, yo no necesito ni exoneraciones. Y aunque no fuera empresario, mi concepción de vida y mi concepción política tampoco me permitirían aceptar ese tipo de privilegios. Pero yo personalmente renuncio a todo eso, lo dije en campaña. Y ahora yo pienso que el Senado tiene que entrar a un periodo de austeridad profunda, donde todo ese tipo de cosas hay que quitarlo, por la situación económica del país y por lo que representa como privilegio irritante ante una población que cada vez más pobre, ¿te entiendes? Y es eso. Antonio, una de las competencias importantes que tiene el Senado es escoger a una serie de instituciones que juegan un rol esencial en la democracia dominicana, por un lado, o en materia de fiscalización o en temas que tienen que ver con respeto de los derechos fundamentales. Y en las próximas semanas o meses el el Senado tendrá que abocarse a escoger una nueva Junta Central Electoral, miembros de la Cámara de Cuentas,
a representante en la Defensoría del Pueblo, defensor o defensora del pueblo. ¿Cuáles criterios entiende deben reunir estas personas y qué piensa que debe tomarse en cuenta desde el Senado para escoger instituciones de esta naturaleza que juegan ese rol en la democracia de nuestro país? Bueno, en una democracia los órganos de control y fiscalización tienen que ser totalmente independientes de los grupos políticos, del Poder Ejecutivo, independientemente de cualquier grupo económico también. Entonces, yo pienso eso para la Cámara de Cuentas, para la Junta Central Electoral, es decir, para todos los órganos que tienen que ver con control, fiscalización y arbitraje. Tienen que ser totalmente independientes. Aquí tenemos que ir a una democracia de ciudadanos, una democracia donde la gente participe, donde el ciudadano bueno, preparado de este país no le tenga miedo a la política porque, entre comillas, diga que es sucia. ¿Te entiendes? Los cambios en este país no podemos hacerlos si los ciudadanos y ciudadanas no participan en ellos. En mi caso, en la provincia, durante la campaña, ese fue mi discurso. Y será mi práctica también. Yo no haré nada divorciado de la gente de la provincia. Yo voy a asumir el reto de incentivar a la población organizada de la provincia de que me acompañen a hacer los cambios que la provincia necesita y que me acompañen también a hacer los cambios que desde el Senado tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros es urgente, además de las prioridades por la situación que estamos pasando, aquí hay que reformular la ley de salud, la ley de pensiones, la ley de seguridad social. Eso es urgentísimo, ¿te entiendes? Entonces, nada de eso se puede hacer sin convocar a las opiniones de la misma población y a la opinión de gente que va a afectar eso, cualquier cambio que se haga eso. Y así es. Bueno, la verdad es que el PRM ha ganado unas elecciones porque le ofreció al electorado dominicano un cambio, y el cambio hay que hacerlo realidad. Qué bueno que aquí el nuevo senador, el senador electo de la provincia de Santo Domingo, está expresando su compromiso con cambiar muchas cosas que andan mal. Muchas gracias, Antonio Taveras Guzmán, senador electo de la provincia más poblada del país, la de Santo Domingo. Gracias. Vamos entonces a hacer... ¿Sí? La última, siempre en campaña dije que el cambio tiene que tener contenido. Entramos en un nuevo ciclo político en República Dominicana donde los ciudadanos están siendo más conscientes. El clientelismo no se expresó en esta forma, en la forma en que se expresaba en otras elecciones. La gente fue más consciente de eso. Entonces, el cambio tiene que significar mayores inversiones, mejores empleos, mejor educación, parar la corrupción, lucha contra la corrupción, es decir, construir un país decente de reglas, de derechos. Eso es lo que tiene que tener cambio, es el significado de cambio, porque si no, la gente no va a perdonar que no hagamos eso. Y es para afuera que iríamos, como dice la canción, si no hacemos lo prometido. Y yo pienso que sí, que tanto Luis Abinader como una serie de hombres y mujeres que fueron electos, estamos dispuestos a cumplirle y queremos cumplirle. Yo no haría nada del Senado si no es para hacer ese tipo de cambios que hemos prometido y con lo cual nos hemos comprometido. Así que muchas gracias. Bien, qué bueno. Gracias al nuevo senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. No se vayan. Cuando regresemos, el doctor Amado Alejandro Báez, que es el asesor del Poder Ejecutivo de Salud Pública y Sistema de Desastre, Emergencias Masivas y Cuidado Crítico y director de la comisión que se enfrenta con la pandemia. Vamos a hablar con él sobre si hay necesidad de volver a la emergencia y a la cuarentena. No se lo pierdan. Regresamos.